Me llamo Iris Treviño y acabo de cumplir 18 años. Anoche, en mi propia fiesta de cumpleaños, mi padre me llevó a un lado y me susurró al oído. Iris, cuando esto termine vas a firmar unos papeles para tu tío Walter. No te preocupes, es solo un trámite. Yo sonreí. Asentí con la cabeza para no levantar sospechas, pero apenas pude caminé hacia la cocina, abrí mi computadora y en silencio transferí toda mi herencia multimillonaria, la que me dejaron mis abuelos, a un fideicomiso irrevocable. Lo hice como una simple precaución, aunque en el fondo sabía que era una necesidad. A la mañana siguiente, mis padres y mi hermana menor descubrieron la verdad. La cabaña, los ahorros, las inversiones, todo estaba bloqueado tras un muro legal que no podían tocar. Mi padre se puso pálido, perdió el color de la cara en un segundo. Mi tío Walter, que ya había cerrado un trato para vender una propiedad que nunca le perteneció, llamó desesperado a un abogado. Ahora permítanme llevarlo 6 años atrás, a un verano en el lago de los Cedros, cuando mi abuelo dijo algo que no logré entender hasta anoche. El verano que cumplí 12 años, mi abuelo Haroldo Treviño me pasó a buscar en su camioneta y me llevó al lago, a unos 40 minutos de casa. La cabaña familiar está rodeada de pinos blancos, tan altos que bloquean el sol de la tarde. El porche se inclina un poco de un lado y la puerta mosquitera nunca cierra bien. Huele a humo de leña, a libros viejos y a algo dulce que nunca he podido identificar del todo. Esa mañana mi abuelo me pidió ayuda para levantar un riel de la cerca. Pasamos horas reemplazando 3 postes podridos. Él no me apuraba, al contrario, me enseñó a revisar la madera presionando el pulgar en la veta. Si cede, es que ya no sirve, decía. Dentro, mi abuela Viviana nos esperaba con té helado y sándwiches sobre la mesa de la cocina, esa misma mesa que el abuelo construyó con sus manos el año que se casaron. Esa tarde, mientras veíamos el lago teñirse de dorado, mi abuelo me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. Esta cabaña se queda en la familia, Iris, pero la familia no siempre es la sangre. La familia es quien aparece cuando se le necesita. En ese entonces yo solo tenía 12 años. Pensé que estaba siendo poético. No lo estaba. Durante todo ese verano regresé al lago de los Cedros cada fin de semana. Aprendí dónde goteaba el calentador de agua, qué ventana se atascaba y cómo purgar el radiador. En octubre, mi abuela me enseñó a organizar los libros por colores para que la habitación se sintiera más cálida. El abuelo me mostró los límites de la propiedad, marcados con estacas de hierro que él mismo había clavado. Lo que yo no sabía en ese momento era que mi abuelo ya estaba hablando con un abogado sobre ese lugar, y específicamente sobre mí. Cuando volvía a casa, el ambiente era distinto. Nuestra casa en la ciudad estaba bien, supongo. 3 habitaciones, un jardín que siempre necesitaba podar y un garaje que mi padre, Gregorio, usaba como oficina para su tienda de materiales de construcción. Pero no era un hogar cálido, era solo una casa. Mi hermana Carla, que es 2 años menor, tenía la habitación más grande, redecorada con paredes lavanda y una lámpara de escritorio que costaba más que toda mi estantería de libros. Mi cuarto todavía tenía la alfombra vieja de los dueños anteriores. Una noche, durante la cena, mi padre sacó el tema de la cabaña. El lugar del viejo solo está ahí perdiendo valor, dijo Gregorio mientras cortaba su carne. Solo los impuestos a la propiedad nos están matando. Deberíamos venderla y reinvertir el dinero. Mi madre, Daniela, asintió sin dudarlo. Tiene sentido, añadió. Yo intervine. El abuelo dijo que la cabaña se queda en la familia. Mi padre soltó una carcajada, pero no fue una risa alegre, sino despectiva. Tenías 12 años, Iris. Él solo estaba siendo amable contigo. Nadie me preguntó nada más. La conversación pasó rápidamente al trofeo de debate de Carla. Ella era finalista regional, algo muy impresionante para ellos. Mi madre ya había enmarcado el certificado. Yo había ganado la Feria de Ciencias del Distrito 2 semanas antes, pero el listón seguía olvidado en mi mochila. Después de la cena, mientras recogía los platos, vi un folleto brillante medio escondido bajo la lista del súper. Desarrollo Richline, lotes frente al lago, precios premium. En el margen había un número de teléfono escrito a mano. No era la letra de mi padre. Dejé el folleto exactamente donde lo encontré y subí a mi habitación. Me senté en la cama y pensé en la mesa de la cocina del abuelo, la que hizo con sus manos. Pensé en cómo alguien ya estaba midiendo el hogar de mis abuelos con signos de dólares.
El abuelo Haroldo murió 2 años después. Yo tenía 14. El funeral fue un martes gris bajo una lluvia ligera. En la recepción noté a mi padre y a su hermano Walter hablando en voz baja cerca de la mesa de los postres. Walter tenía una carpeta bajo el brazo. Escuché que decía: debemos movernos con esto antes de que el proceso de sucesión se complique. Estaban hablando de vender la cabaña en el mismo funeral de su padre. Yo no dije nada. Tenía 14 años. No tenía poder ni voz. Pasaron 2 años más. Tenía 16 cuando la abuela Viviana enfermó en marzo y se fue en junio. La última vez que la visité, me tomó la mano con una fuerza sorprendente. La cabaña es tuya, Iris, me susurró. No dejes que se la lleven. Prométemelo. Se lo prometí. Ella apretó mi mano una última vez y cerró los ojos. Esa misma noche, después del funeral, escuché a mi padre hablar por teléfono en el garaje. Su voz sonaba ligera, casi aliviada. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ponerlo en marcha. Me di cuenta de algo que se sintió como una piedra en el pecho. La muerte de mi abuela no era una pérdida para ellos, era una oportunidad de venta. Entre los 16 y los 18 años, la cabaña se convirtió en mi rebelión silenciosa. Cada sábado manejaba hasta el lago en el auto usado que compré con mi dinero de niñera. Reparaba el porche, limpiaba las canaletas, cuidaba el lugar como el abuelo me enseñó. En casa, la cabaña ya no era el lugar del abuelo, ahora la llamaban la propiedad familiar. Un día de noviembre, mientras limpiaba el armario del pasillo en la cabaña, encontré un sobresellado con la letra de la abuela Viviana. Tenía mi nombre. Dentro había una tarjeta de presentación: Margarita Calderón, abogada. Debajo de su nombre decía Fideicomiso Familiar Treviño. Mis manos temblaban. La abuela sabía que yo sería la única que limpiaría esos armarios. No mi padre, no mi tío Walter. Yo guardé la tarjeta en mi billetera y esperé. 3 meses antes de cumplir los 18, la abogada Margarita Calderón me llamó. Iris, necesito hablar contigo antes de tu cumpleaños. Hay cosas que debes saber y no tenemos mucho tiempo. Nos reunimos en su oficina. Margarita me explicó que mis abuelos habían establecido un fideicomiso irrevocable 6 años atrás. La cabaña, una cuenta de ahorros y una cartera de inversiones, con un valor total de unos $2.1 millones, estaban a mi nombre. Yo era la única beneficiaria. Legalmente esto nunca entró en su herencia directa, me explicó Margarita. No pasa por el proceso de sucesión. Tu padre y tu tío Walter no tienen ningún derecho legal sobre estos activos. También me advirtió que alguien había estado haciendo preguntas en la oficina del registro sobre el título de la cabaña. Pocos días después, escuché a mi tío Walter hablar con mi padre en el garaje. Ya firmé el acuerdo de compra con Rich Line por $450,000, dijo Walter. Pero necesitamos el título limpio. Haremos una escritura de cesión de derechos, la registramos y vendemos. Iris tiene 17 años, no puede hacer nada. Para cuando cumpla 18, el trato estará cerrado. Le daremos unos 50,000 para la universidad y debería estar agradecida. Mi tío Walter había firmado un contrato de venta por una propiedad que no era suya, basándose en una mentira. Esa noche le escribí a la abogada: están acelerando los planes. Ella respondió de inmediato: ven a verme el sábado, prepararemos todo. El plan era sencillo pero preciso. En el momento en que yo cumpliera 18 años, me convertiría legalmente en un adulto y podría aceptar formalmente mi papel como beneficiaria sucesora. Margarita presentaría un aviso de interés legal en el registro a primera hora del lunes, congelando cualquier intento de transferencia. 5 días antes de mi cumpleaños, mi madre intentó manipularme. Iris, ahora que vas a ser adulta, debemos tomar decisiones familiares. La cabaña cuesta mucho mantenerla. Tu padre está pasando por un mal momento con su negocio. Si vendemos, podemos pagar las deudas y asegurar tu universidad y la de Carla. Yo repetí que la abuela quería que me la quedara, pero ella solo respondió con frialdad. El sentimiento no paga los impuestos, Iris. Mi padre entró en la habitación y añadió: ya hablé con un comprador, un grupo de desarrollo llamado Rich Line. Es un buen trato. Yo solo dije que lo pensaría. 3 días antes del cumpleaños, el tío Walter me interceptó en la entrada de la casa. Con su sonrisa de agente inmobiliario, me ofreció $50,000 en efectivo. Iris, es mucho dinero para alguien de tu edad.
La mayoría de los chicos saltarían de alegría. Yo le pregunté, ¿a nombre de quién está la escritura, tío Walter? Su sonrisa se congeló por un segundo antes de decir, de tus abuelos, pero como ya no están, pasa a tu padre y a mí como parientes cercanos. Él sabía que eso era mentira, pero contaba con que yo fuera una niña ignorante. La noche antes de mi cumpleaños fui sola a la cabaña. El aire olía a lluvia y pinos. Revisé los documentos que Margarita me envió por correo. A medianoche lloré. No fue un colapso, sino un desahogo silencioso. Lloré porque desearía que mi padre hubiera sido el tipo de hombre que me llevaría a pescar en lugar de calcular el valor de reventa del lago. Lloré porque desearía que mi madre me hubiera preguntado qué quería yo en lugar de decirme que era práctico. Pero los deseos no sirven en los tribunales. Los documentos de un fideicomiso, sí. A las 11:50 de la noche me conecté a una videollamada con Margarita. Justo cuando el reloj marcó la medianoche y me convertí en adulta, firmé los papeles. En ese instante, cualquier decisión sobre los activos del fideicomiso pasaba por mí. Lo que yo no sabía es que, al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, mi tío Walter estaba imprimiendo una escritura falsa. Planeaban registrarla a las 9 de la mañana. Mi padre incluso le preguntó si estaba seguro de que era legal y Walter respondió, somos los parientes cercanos, Gregorio. Es simple. Pero no era simple, era un fraude. Mi fiesta de cumpleaños comenzó a las 4 de la tarde del día siguiente. Había globos, pastel y unos 20 invitados. Mi padre se levantó para dar un brindis. Estamos muy orgullosos de Iris y como familia tenemos planes emocionantes para el futuro. Vamos a vender la cabaña del Lago de los Cedros para asegurar el futuro de todos. Iris lo entiende, ¿verdad, cielo? Toda la sala se quedó en silencio mirándome. Vecinos, amigos y mi hermana Carla esperaban mi respuesta. Mi madre sonrió y añadió, es lo que hacen las familias responsables. Nos sacrificamos los unos por los otros. Dejé el tenedor sobre el plato. El sonido metálico resonó en toda la habitación. Yo nunca acepté vender la cabaña, papá, dije con voz firme. La sonrisa de mi padre desapareció. Está bromeando, dijo a los invitados. Son los nervios del cumpleaños. Pero yo seguí. No estoy bromeando y el tío Walter lo sabe. El tiempo para hablar de esto fue anoche. Mañana a las 8 de la mañana todo quedará claro. Los invitados empezaron a irse poco después. Podían sentir la tormenta que se avecinaba. Cuando solo quedamos nosotros, mi madre estalló. ¿Tienes idea de lo que está pasando tu padre? Podríamos perder esta casa. Eres una egoísta por aferrarte a esa cabaña. Luego añadió algo que me dejó helada. Walter encontró la tarjeta de esa abogada en tu bolso, Iris. ¿Quién es Margarita Calderón? Habían estado revisando mis cosas personales. Mi padre sentenció, mañana iremos al registro. Venderemos la cabaña y recibirás tu parte. Si peleas esto, estás sola. Olvídate de la ayuda para la universidad y olvídate de vivir bajo este techo. Me estaban amenazando con echarme de casa en mi cumpleaños número 18. Yo soy parte de esta familia, papá, respondí. Soy la parte que cumple sus promesas. Subí a mi habitación y cerré la puerta. A las 8 de la mañana del lunes, Margarita Calderón fue la primera persona en entrar en la oficina del registro. Presentó el fideicomiso y el aviso de interés legal. A las 8:14 me llamó. Está hecho, Iris. La propiedad está protegida. A las 9, mi padre y mi tío Walter llegaron a la misma oficina, muy seguros de sí mismos. Walter deslizó su escritura falsa por el mostrador. La secretaria revisó el sistema y se detuvo. No puedo registrar este documento, dijo secamente. La propiedad está bajo un fideicomiso desde el año 2020 y hay un aviso legal presentado esta mañana por la abogada Margarita Calderón. Walter se puso pálido. Mi padre, confundido, gritó que no había ningún fideicomiso, pero la cadena de títulos era clara. Margarita, que estaba sentada en la sala de espera, los vio salir derrotados sin decir una sola palabra. Mi padre me llamó a las 9:22. Estaba furioso. ¿Qué hiciste? Fuiste a nuestras espaldas con una abogada. Yo le respondí con calma. Acepté lo que el abuelo y la abuela me dejaron. Ellos no te lo dejaron a ti porque sabían que lo venderías antes de que las flores de su funeral se marchitaran. Colgó sin despedirse. Poco después recibí otra llamada. Era César Briceño, de Desarrollo Richline.
Estaba muy molesto. Tenemos un acuerdo de compra con Walter. Él garantizó un título limpio. Yo le expliqué la verdad. Mi tío nunca fue el dueño. Briceño me preguntó si la propiedad estaba en venta y le dije que no. Entonces tomaremos acciones legales contra el señor Treviño, sentenció. Walter no solo se enfrentaba a una demanda civil por incumplimiento de contrato y una penalización de $45,000, sino que también estaba bajo investigación por falsificar el sello de un notario en la escritura que intentó presentar. Eso era un delito grave. Esa tarde mi padre llegó a casa destrozado. Se sentó a la mesa y me confesó la verdad. Voy a perder esta casa, Iris. Debo $80,000 al banco. La tienda quebró. La cabaña era nuestra única salida. Mi madre insistió en que los abuelos no estaban pensando con claridad al final de sus vidas, pero yo tenía a Margarita en el altavoz del teléfono. Ella intervino con su voz profesional. Señor Treviño, este fideicomiso se estableció 6 años antes de que sus padres murieran. Impugnarlo le costará más en abogados de lo que vale la propiedad. No tiene ninguna posibilidad. El silencio en la cocina era sepulcral. Por primera vez vi algo diferente en los ojos de mi padre. No era ira, era el reconocimiento de que había perdido. En las semanas siguientes, las piezas empezaron a caer. Walter perdió su licencia de bienes raíces y tuvo que pedir un préstamo personal para pagar la multa a la constructora. Mi padre tuvo que vender su tienda a pérdida para negociar con el banco. Mi madre volvió a trabajar en una farmacia después de 10 años. La casa se salvó, pero sus ahorros desaparecieron. En el pueblo la historia corrió rápido. Los hijos de Haroldo Treviño intentaron robarle la cabaña y su nieta los detuvo. Algunos pensaban que fui valiente, otros que fui fría. No me importaba. Un sábado de abril manejé hasta la cabaña. El lugar olía igual, a pino, a libros y a ese algo dulce. Encontré una carta del abuelo Haroldo en un cajón. Decía que sabía que sus hijos intentarían vender el lugar. No los culpaba, pero decía que mi padre nunca entendió la diferencia entre algo que tiene un precio y algo que tiene valor. Me pedía que cuidara el lugar, porque el lugar me había cuidado a mí primero. Margarita me llamó con una última sorpresa. Mis abuelos habían dejado un fondo educativo separado de $50,000 para mis estudios, que con los intereses ya superaba los 58,000. Era exactamente la misma cantidad que mi padre y mi tío me habían ofrecido como soborno para que los dejara vender la cabaña. Mis abuelos ya lo habían planeado todo. Me inscribí en la universidad para estudiar ciencias ambientales y forestales. La universidad queda a 20 minutos de la cabaña. Cuando llené los formularios de vivienda, escribí la dirección de la cabaña como mi residencia permanente. Por fin sentí que estaba en casa. Me reuní con mis padres en una cafetería, en terreno neutral. Les dije que los amaba, pero que la cabaña nunca estaría en venta. Les puse una condición. Si querían tener una relación conmigo, debía basarse en el respeto y la honestidad, no en el dinero ni en la culpa. Mi padre asintió en silencio. Es lo máximo que puedo esperar por ahora, y con eso me basta. Mi hermana Carla vino a visitarme un domingo. Comimos pizza en el porche y vimos a una garza en el lago. Ella me pidió perdón. No sabía nada de lo que mis padres estaban planeando. Me preguntó si podía volver a visitarme y le dije que siempre sería bienvenida. La cabaña no solo protegió una propiedad, creó un espacio para que algo nuevo comenzara entre nosotras. Hoy es una mañana de junio y estoy en el porche viendo la niebla levantarse sobre el lago. No siento que haya ganado contra mi familia. No hay trofeos cuando las personas que deberían protegerte son las que te lastiman. Pero cumplí una promesa. Mis abuelos no pudieron cambiar quiénes eran sus hijos, pero se aseguraron de que yo tuviera un suelo firme donde pararme. A veces las personas que te protegen no son las que están frente a ti hoy. A veces son personas que planearon tu bienestar hace años, en silencio. Y a veces todo lo que tienes que hacer es presentarte, firmar el papel y cumplir la promesa. La paz no viene de la venganza, viene de saber que estás construyendo tu vida sobre algo sólido. Esta es mi historia. Y hasta aquí llega esta historia. Si llegaste hasta el final, te agradezco mucho por escuchar. Me encantaría saber qué opinas. Así que te invito a escribir en los comentarios tu experiencia o tu punto de vista sobre lo que acabas de escuchar. No olvides darle like si te gustó este contenido, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas narraciones. Nos vemos en el próximo video.